Muy bien, hermanos, entonces ahí está la historia de Diane. Y pues conozco a su esposo, a Craig, y es una persona muy responsable y, y una persona que la ama ahora, no a ella, y le da su tiempo. Después de haber pasado ella en su testimonio, ¿no? Voy a tratar de resumir un poquito. Después de haber pasado por muchas cosas, vemos cómo sí, gracias. Vemos cómo después de haber pasado el abuso y muchas cosas en su niñez, en su juventud y pasar por un duro divorcio y muchas cosas que supuestamente muchas de nuestras mujeres, ¿no? También pasan, conocemos y cómo Dios toca su vida, transforma su vida. Primero llega Dios a ella y de ahí Dios restaura su vida. Como les decía, Craig es un hermano muy especial y él está también como anciano ahora sirviendo en Sugar Grove. Entonces, Dios restaura vidas, amén, hermanos, y Dios es un Dios de esperanza, y hoy día justamente vamos a ver eso. Por eso aprovechamos ese testimonio que hoy día se ha visto a nivel de nuestras iglesias Village para ver que gracias a Cristo tenemos esperanza, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Así que les invito por favor a quienes nos visitan por primera vez, darles la bienvenida, y si tienen ahí su hojita, bien pueden sacarla y podemos llenarla según así lo deseen, y si no, simplemente prestar atención. Pero nos vamos a poner en las manos de Dios para que Él sea el que nos ministre en esta tarde. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta tarde, Señor, esta tarde en la cual nos permites venir, que dentro de todo, Señor, lo que esté pasando, damos un espacio de nuestras vidas para venir a adorarte, para venir a bendecir tu santo nombre y para poder también recibir tu palabra. Padre Santo, hace un rato mirábamos el testimonio de esta hermana, Señor, y cómo tú has restaurado su vida, Padre. Ahora ella lo puede decir, duele el pensar un poco en lo que pasó, pero es con toda seguridad de que tú has hecho un cambio en su vida. Y de igual manera, Señor, tú sigues restaurando vidas en este tiempo. Y yo te pido, Dios Santo, que si alguien todavía no ha recibido esa restauración o está en ese proceso, que seas tú, Señor, ministrándole en esta tarde, que seas tú, Señor, hablándole y que por medio de tu santa palabra, Dios Santo, podamos recibir esa esperanza. Gracias, Señor. Bendícenos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, permítenos el día de hoy recibir tu palabra, quita cualquier distracción y también, Padre, pedimos por la clase de nuestros niños abajo para que cada uno de ellos reciba tu palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el título es Gracias a Cristo tenemos esperanza. El domingo pasado veíamos que gracias a Él somos libres, ¿verdad? Gracias a Él tenemos redención. Hemos estado viendo todo esto en estos domingos pasados que hemos empezado a tratar con lo que es el libro de Efesios, esta carta del apóstol Pablo a los hermanos allá en Éfeso, ¿ok? En estos lugares, y dígase de paso, tenemos que estar orando mucho en estos días por lo que está pasando allá en estos lugares cercanos, no en Éfeso exactamente, pero muy cerca, allá en Turquía, en Siria. Okay, ustedes han escuchado lo de este terremoto pero tan potente que ha matado, ya ahorita está viendo cifras de más de 30,000 personas y sigue subiendo esa cifra. Entonces, siempre estemos orando, pidiéndole a Dios también por diferentes cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Okay? Y les invito, los días domingos a la 1, nuestra hermana Roxana está dirigiendo el tiempo de oración. Hemos estado orando por diferentes necesidades. Hay hermanos que están un poquito delicados de salud, por eso no los ven el día de hoy. ¿Okay? Entonces, es una oportunidad para estar orando también como iglesia. Así que la invitación está ahí. Ya lo dijo nuestro hermano también con lo del desayuno.
Por ahí me están diciendo, pastor, queremos también el desayuno espiritual. ¿Cuál es el desayuno espiritual? El ayuno y oración, ¿no es cierto? Entonces estábamos pensando otra vez también reabrir eso. Pero primero vamos a concentrarnos con lo que tenemos más cerca, ¿ok? Y por eso les animo, hermanos, a que vengamos al tiempo de la oración y que vengamos a participar de las actividades que ya tenemos previstas como iglesia. Muy bien, también quiero decirles, me dio mucho gusto el miércoles pasado ver a varios hermanos interesados con el compendio, ¿ok? Y gracias a Dios ya los del compendio 1 ya tienen su libro y están empezando a realizar su libro, y pronto, si Dios lo permite, también vamos a tener la registración para los otros compendios, y dependiendo de cuántos se registran, entonces podemos aperturar las clases que faltan, ¿ya? Entonces, ya pronto, si no mal recuerdo, es el 25 de febrero, para empezar a registrarnos con los otros libros que nos hacen falta. Muy bien, así que vamos a ver que gracias a Cristo tenemos esperanza, ¿ok? Y vamos a ver el día de hoy del capítulo 2, del versículo 11 al 22. Vamos a continuar entonces con la lectura este domingo. Y dice así, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Tremendo. Hoy día lo vamos a tratar de desglosar paso a paso, ¿ok? Pero es muy bonita la palabra de Dios. Y número 1, vamos a ver, como hemos leído ahí en el versículo 11, ¿verdad? Que los judíos y los gentiles estaban divididos, ¿ok? Los judíos y los gentiles estaban divididos, como mucha gente también hoy en día está dividida. Y esa división, hermanos, era notoria, ¿ok? Judíos para un lado, gentiles para otro lado. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, ¿ok? Entonces, cuando uno iba a un lugar, generalmente veía a los gentiles que se sentaban en un lado y los judíos en otro lado, ¿ya? Un ejemplo que tenemos claro, por ejemplo, es el de Samaria, ¿ok? Esa división que había muchas veces entre judíos y samaritanos. Y era notorio que había esa segregación, ¿ok? De un lado y del otro, aunque algunos creen que los judíos más hacia los gentiles, pero uno sabe que cuando en la historia, cuando uno es segregado, existe también esa segregación que se da también la opuesta, ¿verdad? A veces la gente dice, ay no, nosotros nos discriminan por ser de tal minoría,
pero las minorías también discriminan, ¿no es cierto? Entonces, el mundo, hermanos, les digo yo, cuando alguien me decía algo sobre lo que está pasando ahorita en mi país, en el Perú, con tantos problemas entre los de la ciudad y los indígenas que están ahí, que están peleándose y muertos y tantas cosas han habido en estos días, a veces la gente dice, no, es que el sistema de gobierno no es el correcto, dicen algunos, se tiene que hacer un sistema tal. Y sí, hay ciertas inclinaciones a veces para un sistema, ya sea la izquierda o ya sea el capitalismo o como fuese. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? En realidad no es el sistema, en realidad no es, digamos, el grupo, que los de la ciudad están bien o los que del campo están mal o qué sé yo, sino muchas veces, hermano, el problema radica en el corazón del hombre, ¿okay? Porque el hombre, dale un sistema y va a hacer lo que quiere con ese sistema, ¿okay? Al hombre no importa de qué trasfondo tiene, muchas veces va a aprovechar su autoridad, ¿ya? Y lo he visto donde quiera que he ido. Ahora que estuve visitando Guatemala también se ven las diferencias sociales. En todos lados hay diferencias, ¿ok? En todos lados hay a veces abusos de poder. En todos lados hay muchas cosas porque el corazón del hombre lamentablemente está corrompido. Y entonces, fuera de Dios, solamente podemos esperar que haya divisiones, ¿ok? Y las divisiones las hay en todos lados. Y podríamos enumerar un número, una lista ahí de diferentes lugares donde hoy en día hay divisiones. Podríamos hablar de divisiones raciales, divisiones de índole económico, divisiones de índole social, divisiones de países, de etnias, ¿ok? Podríamos hablar de muchas cosas. Las divisiones siempre han existido a lo largo de la historia y lamentablemente siempre van a existir, ¿ok? Porque el problema radica en el corazón del hombre, ¿ok? Por eso ve uno la historia, ¿no? Uno lee las historias de ahí de México, de Texas, y siempre se levantaban caudillos, ¿no es cierto? Y los caudillos peleaban, pero luego esos caudillos se hacían lamentablemente dictadores y se corrompían, y luego otro caudillo se levantaba y otro caudillo, y eso fue muchas veces la historia que se cuenta, ¿no? De aquellos años, porque ese ha sido en sí, mis hermanos, el problema en el corazón del hombre, como les digo. Una historia tal vez reciente que impactó mucho a la sociedad. Algo me acuerdo, aunque no mucho, pero algo me acuerdo ver en la televisión, a mi temprana edad, era cuando se acuerdan el muro de Berlín, ¿no es cierto? Cuando este muro se levantó allá justamente en Berlín, en Alemania, ¿ya? Porque había esta pelea en cuanto a lo que era el mundo de este lado, ¿verdad? Del oeste, del este y del oeste, y la Unión Soviética tomó una parte de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y las Naciones Aliadas otra parte, y para pelear su sistema económico dijeron, no, vamos a hacer un muro, y levantaron un muro de concreto, un muro macizo, y que en realidad eran dos muros, ¿verdad? Pero que separaban una parte de Berlín y otra parte. Y por muchos años, mis hermanos, este muro estuvo ahí. Mas, sin embargo, llega un momento determinado en que se hacen protestas y comienza entonces a florecer la idea de poder derrumbar a ese muro, el muro de Berlín. Y finalmente, pues en 1989 se comienza a derribar, y es toda una fiesta, porque ambos pueblos se vuelven a unir después de unos años de estar divididos. No sé si se acordarán algunos de ustedes de las noticias de aquel entonces o hayan visto, no sé, yo les digo, me acuerdo poco, pero más ha sido la lectura que cualquier cosa.
De manera que siempre ha habido divisiones, por una razón o por otra razón. Y los judíos y los gentiles también no eran ajenos a esto, ellos estaban divididos. Estaban divididos en todo lo que hacían, en su lugar de adoración, en las cosas que se enseñaban. Y vamos a ver que estos grupos muchas veces también tenían nombres para las personas que eran discriminadas. Si uno le busca a grupos a los cuales se discrimina, hay sus famosos nicknames, no lo vamos a mencionar, pero para cada grupo que es discriminado hay su nombre original, pero también su nickname, su sobrenombre, su apodo, por ser discriminado. ¿Okay? Y todos los grupos lo tienen, porque siempre les encuentra un nombre. Para el caso de los gentiles, en el versículo 11 lo vemos precisamente, se les decía a los gentiles incircuncisos, ¿ok? Entonces vamos a decir que los judíos estaban hablando entre ellos y veían pasar a un gentil y le decía, oye hermano, mira ese incircunciso, ahí está cruzando la calle, ¿ok? Por así decirlo. Y entonces incircunciso se les decía de una manera en la cual se los hacía ver de menos, se los hacía a ver como que ellos no tenían parte con ellos. ¿Por qué? Porque todo israelita, todo judío, apenas nacía el niño, se le circuncidaba el prepucio, ¿ok? Y esa era forma en aquel entonces de decir que ya era parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no se practicaba eso con los demás pueblos, de manera que a los niños varones que nacían de aquel entonces no se acostumbraba a hacerle la circuncisión. Yo sé que hoy en día se hace y es diferente, pero les estoy hablando de aquel entonces. Y de esa manera entonces se les llamaba incircuncisos, pero esa palabra incircunciso llevaba una connotación negativa, llevaba una connotación de repudio, de rechazo. ¿Okay? Era como decir que ellos eran inmundos o indignos. ¿Okay? Mira esa persona inmunda, mira esa persona incircuncisa. A ese grupo de personas, independientemente de si eran hombres o mujeres, pero ya los tenían a todos en el mismo lugar. Y eran entonces muchas veces menospreciados. Y lo que era el pueblo judío hacia el pueblo gentil era que ellos no tenían parte con ellos. Eran los patitos feos, como dicen, ¿ok? Sobre todo cuando estaban dentro de Palestina, ¿ok? Sobre todo cuando estaban en su territorio. Y había lamentablemente, ese rechazo hacia ellos. Amados hermanos, como Iglesia El Camino, llevando esto a esta plataforma de nuestra iglesia, si algo que tenemos que tener cuidado es cómo tratamos a las personas. Y bendito sea Dios, veo yo que nuestros ujieres, bendito sea Dios, por ahí se nos hará pasar alguna vez, pero mayormente hay una bienvenida hacia las personas, ¿verdad? Los que dirigen también tratamos de dar una bienvenida, independientemente de dónde vengan o cuál sea su trasfondo. Y eso es lo que queremos como iglesia, no ser especiales hacia un grupo o hacia otro grupo de personas, sino que tenemos que estar abiertos a recibirlos con el amor de Cristo. Amén, hermanos. Es importante que no hagamos excepción de personas. ¿Que podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, a veces hasta inconscientemente, hermanos. Pero tenemos que evaluar y tenemos que ver las formas de corregirlo para evitar divisiones. Y por eso vemos que en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, está hablando el apóstol Pablo, a ellos, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y les está recordando para que sepan
cómo Dios ha tenido gracia con ellos. Hablábamos de la gracia el domingo pasado. Número 2, vamos a ver en el versículo 12 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía en Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, número 2, vamos a ver que los gentiles eran desentendidos, siendo ajenos al pacto y sin esperanza. O sea que los gentiles, mis hermanos, caminaban sin esperanza. No caminaban ellos sabiendo, ¿no?, que tenían esperanza en Cristo, sino que muchos de ellos estaban derrotados. Escuchábamos hace un rato el testimonio de esta hermana. Y esta hermana cuando comenta, ¿no?, en inglés dice que ella vivía su vida así por vivir y que buscaba de alguna manera identidad en esas relaciones, ¿ok? Quería de repente ella sentirse amada o quería buscar identificarse con alguien que le vea, que le haga sentirse de valor o con valor. Y muchas veces los seres humanos buscamos identificarnos con algo, con alguien. Hoy día es el Super Bowl, ¿no es cierto? Hoy día van a jugar el Super Bowl y seguramente más tardecito muchas personas van a estar ahí en sus televisores, ¿no?, mirando el Super Bowl. ¿Okay? Y las personas que le van a los equipos del Super Bowl, ¿cómo están, no es cierto? Están ahí atentas, comiendo sus chips, ¿no es cierto? Y no me hables, mi amor, estoy mirando el Super Bowl. Y pues está bien, ¿no? O sea, es parte de la cultura, es parte del deporte y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Generalmente uno se hace de un equipo o del otro equipo. Yo nada más para probar, el otro día, el viernes, yo trabajo en una escuela cristiana y les digo a los muchachos, ¿quién va a ganar? Imagínense, uno suelta eso, los Eagles, otros, no, los Chiefs, ¿no? Y así, no, van a ganar y comienzan a entrar. No, tranquilos, le digo, nada más quería preguntar, quería saber, ¿no es cierto? Es todo, pero no se molesten, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces uno se identifica con un grupo y lo defiende ese grupo, ¿verdad? Y está en ese grupo porque a algo le gustará, se identifica, es del área o algo en particular que le gusta a un jugador y se identifica de esa manera. Y los gentiles hermanos no tenían equipo, no conocían a Cristo. Andaban como barco a la deriva, andaban aquí vivir por vivir y a veces hasta se sentían derrotados. Algunos de ellos escogían seguir diferentes tradiciones o dioses, pero en realidad muchos añoraban tener esa seguridad, esa identidad que tenía el pueblo judío, el pueblo de Dios. ¿Okay? Y andaban sin esperanza, andaban como personas errantes, peregrinas, como gitanos, ¿no es cierto?, que andan de un lugar a otro, pero no tienen una nacionalidad o un lugar donde estar. Y muchas de estas personas gentiles eran así, por eso el apóstol Pablo les dice, miren, en el aspecto físico ustedes no calificaban, en el aspecto religioso, moral, tampoco, no eran dignos, no eran ciudadanos del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces estaban rezagados. Entonces, hermanos, pues un gentil en aquel entonces o una persona que no conocía a Dios, ¿cómo se sentiría? Una persona hoy en día también, que muchas veces está buscando el amor de Dios, como hemos visto en varios testimonios aquí en la iglesia, y buscando, se da contra la pared, ¿verdad? Busca en las personas, busca en el dinero, busca en diferentes cosas ser aceptada, ser aceptado. Y lamentablemente vemos que no lo consigue porque solamente es momentánea esa aceptación. Y entonces, después de recibir esta cátedra del apóstol Pablo y estas palabras, ¿qué hay para ellos? ¿Qué hay para nosotros? Porque yo no sé si aquí hay judíos, yo sé que la mayoría de repente venimos de un trasfondo gentil, ¿ok? O a lo mejor por ahí pueda que haya algo, pero desconocemos de eso. ¿Qué hay para nosotros? Muy bien, vamos a ver entonces versículo 3 en adelante.
Pero ahora, fíjense bien, pero ahora, y siempre un pero nos pone no está toda la historia determinada, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿ok? Habéis sido hechos cercanos, ¿por qué razón? ¿Por qué causa? Por la sangre de Cristo. Subraye eso si puede o anótelo. Somos hechos cercanos, nosotros los que estábamos apartados, lejanos, alejados, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Esa sangre preciosa que Él virtió en el Calvario, en la cruz del Calvario, es la que nos da redención, es la que nos da cabida, es la que nos da, nos trae al lugar santísimo. Y esto era para locos, ¿no es cierto? Para jalarse los cabellos. ¿Cómo es posible? Y les dice, por la sangre de Cristo, ustedes ahora también son parte de la familia. Ya no tienen que vivir derrotados, ya no tienen que vivir en angustia, ya no tienen que vivir de una manera que no tienen razón sus vidas. Porque fíjense ahí, luego va a seguir diciendo, porque Él es nuestra esperanza que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Otra vez volvemos a la pared, el muro, ¿no? Como muchos muros a veces que se hacen con la finalidad de separar, de poder quitarse un pueblo del otro. ¿Okay? Entonces dice que esa pared ha sido derribada, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, gracias a su sangre tenemos paz con Dios. Y ese muro ahora es derribado. ¿Ok? Es derribado. Ese muro de pecado, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dice que se abrieron sus ojos, ¿no es cierto? Inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos y agarraron algo y se cubrieron. Muro de división. Ese muro de división que cuando Caín y Abel, ¿no? Tienen esa situación familiar, y entonces Caín termina matando a su propio hermano, muro de división. Ese muro de división que más adelante vamos a ver en la vida de muchos de los siervos de Dios, como inclusive en los hermanos de José de Egipto, que al tener envidia de él van y por poco lo matan y lo venden, ¿no es cierto?, en esclavitud. Muro de división. El muro del pecado es un muro de división, y ese muro de división sigue a través del tiempo, dividiendo familias, dividiendo naciones, dividiendo pueblos, porque siempre, hermanos, como les decía hace un rato, en el corazón del hombre que está en el pecado, eso causa división. Y solamente Jesucristo, al dar su vida en la cruz y vertir su sangre preciosa, entonces ahí recién puede traer redención y quitar todos esos muros divisores. Y gracias a su amor es que podemos entonces tener ahora sí paz con Dios. Porque escuche bien esto, para que el hombre, para que el ser humano pueda tener paz con sus semejantes, con las demás personas, ¿ok? Y no es fácil, créanme, como pastor no es fácil. No es fácil porque muchas veces he sido probado de una manera muy fina, vamos a decirlo así, con muchas personas. Pero para que yo pueda tener paz con los que están a mi alrededor de manera horizontal, primero tengo que tener paz de forma vertical con nuestro Dios. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Porque una vez que yo tengo paz, gracias a Jesucristo que dio su vida en la cruz, entonces créanme que lo demás es más llevadero. Ya no estoy preocupado de un sistema político, ya no estoy preocupado de los que son de este grupo, de los que son de este otro grupo, ya no estoy preocupado de qué hacerle aquí o qué hacerle acá, ¿okay? Porque la sangre preciosa de Jesucristo rompe con todos los muros.
¿Sí me está entendiendo? Ya no hay rivalidades. ¿Se acuerdan de los Montesco y los Capuletos, no es cierto? De Shakespeare, que habían los que eran de esta familia y los que eran de esta otra familia. Y entonces el famoso Romeo y Julieta, ¿se han escuchado? ¿No es cierto? Ahora que viene el Día del Amor y la Amistad, esos enamorados, ¿no es cierto? ¿Cuántos enamorados hay aquí? Amén. Enamorados de Cristo, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, esta parejita, Romeo y Julieta, se querían y se amaban, ¿no es cierto? Pero las familias no querían que estén juntos. Y entonces nada más del balconcito se miraban, ¿verdad? Y se dedicaban a amor. Y ya ustedes saben la historia, cómo termina en un amor de novela, ¿no es cierto? Pero, hermanos, esos problemas que ocurren muchas veces en la sociedad entre familias y entre sociedades van a ocurrir porque, como les digo, el problema es que no tienen esa paz vertical con Dios. Pero una vez que uno tiene esa paz, va a poder sobrellevar, créame, muchas cosas en esta sociedad. No se va a hacer problema de lo que pasa por aquí, de lo que pasa por aquí, de lo que pasa. Sí nos afecta en cierta forma porque todos nos afectamos, tenemos nuestras emociones, pero vamos a saber sobrellevarlas por la paz que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y esos muros se van a derribar, ya no va a haber esa división. La misma mujer samaritana, cuando está ahí, uno lo puede ver eso ahí en Juan, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 4, vemos cómo esta mujer busca, ¿no es cierto?, de alguna manera excusarse con el Señor Jesús por su condición, ¿no es cierto? Y le pregunta, después que Jesús le abre su corazón, le abre su vida a esta mujer, y le dice, ustedes también tienen parte, ¿no? Es lo que prácticamente le da a entender a esta mujer. Por el hecho que sea samaritana no quita que yo te pueda hablar a ti como judío. Y la mujer entonces le pregunta, bueno, ¿dónde se debe adorar, no? ¿Dónde es que se debe adorar? Y el Señor Jesús le dice, bueno, ya eso de lugar, ¿no? El lugar, la división que hay, ¿no? Ya no tiene mayor relevancia. Lo único que se necesita es adorar en espíritu y en verdad, porque eso es lo que busca Dios, verdaderos adoradores. Y ya no depende de dónde sea el lugar, y esto lo hemos visto mucho en este tiempo que nos tocó vivir del COVID, ¿no es cierto? Ya no depende mucho del lugar, sino que lo haga uno de corazón para el Señor, porque ahí es donde el Señor se glorifica, mis hermanos. Así que prácticamente lo que le dice a la mujer es, tú también tienes parte en la adoración, tú también puedes adorar, independientemente de donde vengas, independientemente de tu trasfondo, tú también tienes parte, tú también puedes ser partícipe. Y esa es la invitación que Dios está dando para cada uno de nosotros, hermanos. No importa tu trasfondo, no importa tu edad, no importa de dónde vengas, Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere tratar contigo, pero tienes que dejarte guiar por Él, por el buen pastor. ¿Okay? Y Él puede derribar cualquier muro que tú mismo te has construido, cualquier muro de vergüenza que uno mismo se ha construido. Es que yo no soy digno, es que usted no sabe lo que pasó en alguna ocasión, es que usted desconoce esta situación. Tal vez desconozco, pero Dios sí sabe. Y Dios puede limpiarte, Dios puede restaurarte y Él te rescata y te va a sacar como nueva criatura. Por eso está ahí la invitación. Por eso número 3, pero en la cruz Jesús derriba esa pared y conforma un solo pueblo. Esa pared es derribada, hermanos, y ya podemos venir delante de Él con toda seguridad. Por eso dice ahí en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Okay? Así que ya no sois extranjeros, gentiles, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia en Cristo. Pero sabe una cosa, una vez que uno toma esa decisión de acercarse a Él, y esto les digo a todos mis hermanos, una vez que uno toma esa decisión de acercarse a Él, ahora es momento de empezar a edificar. ¿Okay? Y es importante que nosotros tomemos buenas decisiones en cómo vamos a edificar, cómo vamos a fortalecer esa fe, cómo vamos a conducirnos en nuestras vidas. Y les va a decir luego más adelante en el versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. ¿Okay? Y hermanos, es importante entender esto, porque no es, lo decíamos el domingo pasado, no es por mis obras, no es por mis fuerzas, ¿okay? No es por lo que yo pueda hacer, sino es por lo que Él hace. ¿Y quién lo hace? Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. ¿Okay? Él es esa roca que está ahí, y plantada esa roca, entonces podemos empezar a edificar en base a eso. ¿Bien? Y de ahí la importancia de los cursos muchas veces, o los estudios que se dan, porque es importante edificar en base a eso. Yo no estoy en contra de grupos, yo no estoy en contra de muchas cosas, pero siempre le digo a la gente, palabra de Dios va sobre la roca para evitar que te desvíes, ¿okay? Y tiene que estar basado en Jesucristo. Jesucristo. Y saben, algo curioso es que trabajo en una escuela cristiana, y la escuela en inglés es Cornerstone, ¿okay? Es esa piedra angular. Y es interesante porque en la escuela antes que trabajaba era otro nombre, escuela cristiana, pero también había una piedra ahí grande en la puerta y que decía Cristo el único fundamento. Entonces todos los trabajadores y los niños cuando venían a la escuela veían ahí esa roca grande, esa piedra que decía Cristo el único fundamento. ¿Okay? Porque Él es el único fundamento, hermanos. La ciencia, la tecnología, los otros cursos que uno pueda brindar, era importante, siempre lo recordábamos, pero Cristo es el fundamento. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él la ciencia no tiene caso. Sin Él las matemáticas no tienen caso. Sin Él la educación física no tiene caso. Sin Él todos los planes sociales habidos y por haber no tienen caso. ¿Okay? No hay razón de ser. Si Cristo no es el fundamento, todo lo demás está ahí en el aire. Pero si Cristo es el fundamento, entonces todo lo demás tiene mayor sentido. Y ahí es importante entonces que Él sea el fundamento también en nuestras familias. ¿Okay? No es el dinero, no es la filosofía de la abuelita, ¿okay? No es lo que muchos a veces dicen, no, es que mi cultura es cultura de trabajo, nosotros trabajamos, siempre, muy bien, sigan trabajando, eso nada cambia, pero el fundamento es Jesucristo, ¿okay? Y gracias a Él estamos donde estamos, por su gracia. Entonces tenemos que edificar y tenemos que hacerlo de una manera prudente, ¿okay? Como nos dice ahí Mateo 7, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Mateo 7? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos va a decir en el versículo 24 en adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué hace el hombre prudente? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Okay? Entonces aquí Jesucristo se está presentando como la roca. Y la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros: ¿dónde estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre nuestra filosofía? ¿Sobre lo que el mundo ofrece? ¿Sobre la nueva psicología? ¿O estamos edificando sobre un cimiento sólido? Un cimiento que va a perdurar para siempre, que es la roca, que es Jesucristo. La piedra, ¿no?, del ángulo. Por eso, número 4, vamos a ver ahí: para estar siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para estar siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Okay? Porque luego cuando seguimos leyendo, vamos a ver ahí: en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios porque en Él tenemos esperanza. Damos gracias a Dios que ya no hay este tema de judíos y gentiles. Él murió por todos, ya, murió por todos los pueblos, para todo aquel que ahí nos dicen Filipenses, ¿no?, que llegará un día en que todo pueblo se va a arrodillar y confesará su nombre, ¿ok? Pero ahora es el tiempo de salvación y ahora es el tiempo que tenemos que buscar de Él, ¿ok? Hay tiempo, ese tiempo es ahora, ¿ok? Y si usted conoce a alguien que todavía no quiere dar ese paso de fe, pues sigamos orando. Sea su hijo, su hija, sean sus nietos, sea su vecino, sea alguien en el trabajo, sigamos orando, no dejemos de orar. Dios todavía puede hacer que algún día ellos doblen rodillas, que algún día ellos reciban a Jesucristo. ¿Okay? Así que, hermanos, ahí está. Vivamos entonces con esa esperanza, sabiendo que Él ya derribó esas paredes que nos dividían. Y ahora sí podemos decir: Abba, Padre, ¿no? Tú eres nuestro papito. Vamos ahora. Abba, Padre, Dios Santo, gracias te damos por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra y leer estas líneas sin estar preocupados, Señor, de que alguien nos persiga, sin estar preocupados de que, Señor, de repente no seamos dignos, sin estar preocupados de que hayan paredes divisoras que nos dividen de ti, Señor. Gracias porque podemos con toda confianza venir a ti y tú nos atiendes. Gracias, Señor, que podemos clamar tu nombre y tú estás ahí siempre para escucharnos. Gracias, Señor, que ya no estamos fuera de los planes, que somos partícipes también de esos planes de salvación. Gracias a la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora, Padre, ayúdanos a poder vivir en esa esperanza y edificar sobre la roca, a no desviarnos cuando haya tentación de querer mirar para un lado, para el otro, que podamos, Señor, poner nuestra mirada en ti, nuestra familia, todo nuestro ser. Ayúdanos, Dios Santo, y guíanos también para poder seguir dando testimonio de lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.